Bueno, pues somos bendecidos. Vamos a terminar, si Dios nos lo permite, el día de hoy con la serie de estudios que estábamos viendo del sello del reino de los cielos. Hemos aprendido cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino, ¿sí?, de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno del Padre y otro del Hijo. Así es. Según en la palabra vemos que no es el mismo. Uno es la enseñanza que estamos hablando para el reino del Padre y otro tiene que ver con el reino del Hijo. Uno tiene que ver con la estatura del Padre, otro tiene que ver con la estatura del Hijo. Pero dice la palabra que para poder llegar al Padre, solamente por el Hijo. Entonces tenemos que buscar la manera de entender también al Hijo para poder llegar al Padre. Amén. Ok, estuvimos estudiando y voy a dar una repasadita rápida ya para concluir. ¿Se acuerdan de esto, verdad? En Éxodo habla del tabernáculo mosaico, que lo tienen allá de aquel lado. El tabernáculo mosaico lo ponemos en forma de cruz por la postura en que tenían cada uno de los 7 muebles que habla la Biblia. Y hablamos que el primer mueble está el altar de bronce, ¿sí? Luego está el lavacro. Y luego tenemos altar del incienso, ¿sí? ¿Cuál se dice la palabra que está con sus cuernos? Y los cuernos hablan del poder del evangelio. Y luego tenemos que tiene 7 brazos, ¿verdad? Y luego tenemos que tiene 12 panes, que son los 12 nombres gubernamentales. Tenemos el arca y tenemos el propiciatorio. Amén. Son los 7 muebles que hemos estudiado y que ya no lo conocemos, ¿sí? Y si no, vamos a retomar más adelante el tema del tabernáculo como un estudio otra vez, para los que no lo hemos tomado. Es importante porque acuérdense que el tabernáculo es un mapa o una guía que me permite ver dónde estoy y cómo llegar al Padre. Acuérdense que los pies del Padre están en donde termina el tabernáculo. Ahí están los pies del Padre, ahí empieza el ámbito del Padre, ¿sí? Todo esto nos lleva por medio del Hijo a conocer al Padre, ¿sí? Ok. Y estábamos hablando del sello del reino de los cielos, y el sello del reino de los cielos, ¿se acuerdan que era así? La estrella de David. Ese habla de los sellos, ¿sí? Del sello del reino de los cielos. Tú y yo vamos a tener ese sello para poder llegar a la presencia del Señor. Y hablamos de cómo las parábolas de Mateo, vamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13. Hablamos de las parábolas. ¿Y se acuerdan que dijimos que la primera parábola era la del? ¿Que tiene que ver con él? Tiene que ver con el altar. ¿Sí? Luego vimos que era la otra. La de la trigo y cizaña. Luego vimos que estábamos hablando de la 3, la mostaza. No sé si es así, pero creo que es. Luego la levadura, ok. Luego y finalmente la red, de la que vamos a estudiar el día de hoy. No sé si hayas sido bendecido con lo que estamos aprendiendo o ya se te olvidó. Espero que no, porque el Señor sigue hablando y seguirá hablando a cada uno de nosotros. Y vamos a aprender ahora, nos toca el de la red, el sembrador. Bueno, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿cómo llegamos? Llegamos perdidos en las tinieblas y el Señor llega a nosotros como luz, transforma nuestra vida. Y entonces por eso que encontramos aquí que nosotros entramos en el sembrador, en el altar, sí, de bronce, que es cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, donde se derrama la sangre del Cordero sobre nosotros. Luego vimos que estaba la parábola del trigo y la cizaña, que tiene que ver con el lavacro. Acuérdense qué hacemos en el lavacro. Me asomo y veo lo que realmente soy yo y dejo de ver lo que los demás son. Me asomo y veo que todavía me falta muchísimo por hacer. El día domingo pasado, ¿cuántos el Señor los puso en el lavacro?
Ay, me encantó cómo el Señor nos puso a muchos en el lavacro. Y entramos y decíamos, a ver, Señor, todavía hay esto en mí. No es tanto lo que escuché, sino lo que hay en mí. Porque lo que escuché viene de ti. El problema no es ese, el problema soy yo. Que todavía hay resentimiento, que todavía hay cosas dentro de mí. Grande es el Señor, ¿verdad? Luego vimos el grano de mostaza, que tiene que ver con el altar del incienso, ¿sí? ¿Qué es esto? La oración de los justos, como una oración que empieza con 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y no es el número de minutos, sino la intensidad es el número de minutos. Yo puedo tener 10 minutos muy intensos y tú puedes tener 1 hora. Hola papá, ¿cómo estás? No, pues está padre, ¿no? Bueno, gracias Señor, porque ya me lo meto otra vez. Ya entre oración y lectura, ¿sí? Entre oración, perdón, y dormirte, se te va, no sabes ni qué oraste. Bueno, luego viene la otra, que tiene que ver con el candelero. El candelero hablábamos que era ¿qué? La levadura. ¿Qué significa? Hablábamos que había 2 tipos de levadura, la levadura buena y la levadura mala. La levadura buena levanta todo lo que tiene que ver con el mundo. La levadura buena es la que levanta la palabra, ¿sí? Y empieza a florecer en nosotros. ¿Amén? ¿Ok? Luego vimos el tesoro escondido. ¿Qué encontramos en el tesoro escondido? Eso tiene que ver mucho con los 12 nombres gubernamentales, ¿sí? El tesoro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Cristo Jesús, iglesia. Dejemos de perder el tiempo buscando tesoros en otro lado. El tesoro está en Cristo Jesús. Amén. No lo vas a encontrar en el mundo. En el mundo son tesoros pasajeros, temporales. En el Señor son tesoros eternos. Amén. Luego vimos la perla, que hablábamos de cómo se formaba la perla. La perla se forma de una tierrita, una arenita que se mete en esa ostra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ostra empieza a llorar, literal, a llorar porque le duele. ¿Y qué es lo que emite? Emite nácar, ¿cierto? Y el nácar va cubriendo esa imperfección hasta que llega un momento en que se convierte en perla y deja de producir un dolor en esa ostra. Y hablamos que esas perlas, el Señor es lo mismo con nosotros. Llegó la sangre del Cordero y nos cubre y nos da una pasadita. Y luego pasa otra circunstancia y viene la sangre del Cordero y me da otra pasadita. Y en cada circunstancia que estoy viviendo, el Señor quiere ponerme la sangre del Cordero, que pueda aprender yo de lo que estoy viviendo para poder ser diferente, iglesia, ser más como Él. ¿Quiénes han pintado una casa cuando está de color rojo, oscuro, y la quieres pintar de blanco? Híjole, ¿cuánto trabajo nos cuesta eso? Tenemos que fondearla y luego le das una mano y no quedó, y luego hay que darle otra, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros renegamos cuando el Señor le viene y nos fondea y luego nos quiere dar una mano, luego nos da otra, y viene el domingo y nos da no nomás una ni 2 manos, nos da una zarandeada a todos, que nos mueve de nuestro lugar creyendo que yo estaba súper blanco? ¿Cuántos creíamos que estábamos blancos? Oh, yo estoy súper bien, wow, Señor, muy tipo Job, ¿verdad? Yo soy un cristiano increíble, ve nomás. Y llega la palabra del Señor y dice, no, te hace falta mucho por crecer. Acuérdense, iglesia, somos bendecidos y estamos donde estamos gracias a Él. No somos dignos de recibir lo que Él nos da. Sin embargo, estamos en este lugar. Si hemos crecido, gloria a Dios por eso, ¿sí? Pero no nos quedemos ahí. Porque si volteamos a ver lo que hemos crecido de donde estábamos al inicio a donde estamos ahorita, hemos crecido bastante. Pero si volteamos a donde tenemos que llegar, nos falta mucho camino. ¿Amén? Entonces tenemos que seguir creciendo. Hoy vamos a ver la de la perla, ¿sí? Vamos a ver, perdón, la de la red. Y hoy concluimos con este precioso tema o estudio que estuvimos haciendo. ¿Amén? Y vienen más grandes todavía, profundidades. Vamos a meternos un poquito más. El Señor sigue hablando de meternos en la palabra. Mira, iglesia, lo que el domingo pasó fue un resumen de lo que el Señor nos ha estado hablando durante mucho tiempo. Y escuchamos, el Señor llega como a los niños, ¿verdad? Hijo, por favor, pórtate bien. Sí, papá. Y pum, otra vez haciendo lo mismo. Viene el Señor, hijo, que te portes bien, te lo encargo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Y viene la tercera y da una sangoroteada. Discúlpenme, pero yo le decía a mi esposa, por ahí se los comenté en la semana, que después de lo que el Señor nos habló, andábamos como cucarachas en quemazón. Andábamos, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fue? ¿Sí? Y el Señor inquieta nuestro corazón. Por ahí pasé un mensaje y dije, no dejes que el Señor te inquiete. Y no me refería a que dejarnos inquietar por el Señor, pero me refería a que te inquietes de tal manera en que te vayas por un lugar equivocado. ¿Sí? El Señor va a buscar inquietarnos siempre, siempre. Pero viene con palabra dulce y le digo al Señor, Señor, ya es tiempo de hablar con palabra fuerte para que la iglesia de veras podamos entender lo que nos estás hablando y el Señor nos irá mostrando. Amén. Ok, vámonos por favor a Mateo. Vamos a ver la última parábola.
Y vámonos por favor a Mateo 13, 47. Y ahí vamos a iniciar. Dice la preciosa palabra del Señor. Así es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? No es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Amén. Y si se fijan y si nos acordamos, el reino de los cielos es del Padre, el reino de Dios es del Hijo. Ok, entonces dice aquí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, ¿sí?, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Dios nos libre, ¿verdad? Si te has quejado y a lo mejor lloraste y crujiste dientes por lo que el Señor nos movió, eso no es nada. Ahí todavía tenemos la solución de venir a sus pies, reconocer que nos hemos equivocado y decirle: Señor, ya entendí, ahora quiero caminar este camino nuevo que me estás mostrando. No me gusta muchón, ¿sí? No mucho me gusta porque está medio raro. Aquel está pavimentado, se ve muy bonito, hay palmitas a los lados. Este no, porque este es terracería, ¿sí? Sin embargo, Señor, yo sé que este camino me lleva a vida, aquel camino me lleva a muerte. Yo quiero seguir ese camino. ¿Amén? Ok, ¿qué es la red? La red es todo, ¿qué es? Todo el mensaje del Señor en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que tú y yo no podemos quitarle cosas a la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 es que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Unas veces nos va a instruir, otras veces nos va a enseñar, otras veces nos va a corregir, pero es útil toda la palabra. Y a veces no nos gusta ser corregidos y omitimos esa área de la palabra, ¿sí? Muchos hablan de la palabra, que el Antiguo Testamento ya pasó, que es un testamento pasado, que ya está caduco porque ya está el nuevo. Si fuera así, entonces, ¿por qué dicen en 2 de Timoteo 3:16 eso? Está hablando que toda la palabra es misma. Y hemos aprendido que en el Antiguo Testamento está esto, y hemos aprendido que tiene que ver con nosotros ahora. Toda la palabra es útil, si no, no estuviera ahí. Y no nada más es útil, es inspirada por Dios y tiene un propósito. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la red? La red es toda la palabra. Esa es la red, ¿sí? Ok. Ahora, fíjate bien. Esa red, ¿qué propósito tiene? El propósito de esa red es jalar, ¿qué? Peces. Sean buenos o sean malos. Él va a aventar la red y la red, ¿sí?, va a traer peces. Ok, fíjense bien. Vamos a Juan 8, por favor. Juan 8:12. Amén. Juan 8:12. Dice la palabra en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy. Ajá. ¿Qué más? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y fíjense bien, si vamos, lo habíamos visto alguna vez, ¿sí? Y vimos en Génesis 1. En Génesis 1 dice: (1:3). Van a disculpar, pero siento como que no está yendo bien. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios. Y si vas al hebreo, la palabra luz es la palabra or. ¿Sí? La palabra or. Luz, esa palabra que estamos viendo ahorita, es igual a or. ¿Sí? La palabra, perdón, or. Quítale la G. Or. En hebreo es or. La luz or. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, la misma palabra que está utilizando en Génesis, que dice, fíjense bien, volvemos a repetirlo en Génesis 1:3, y dijo Dios, hablando al Padre, sea la luz, y fue la luz. Todavía no había puesto el sol. Si te fijas, sigues leyendo, todavía no pone luz. La luz que está hablando ahí no es la luz que estamos viendo, es la luz or.
Y si voy a leer otra vez en Lucas, en lo que estábamos hablando en Juan 8:12, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la hor. Eso es como para que tú te sintieras chinito de la piel, no por el frío, porque estás en calor, entramos cuando estaba el Espíritu Santo moviéndose. No sé tú, pero yo sentí calor. Y dice aquí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál luz? No está hablando de esta luz, está hablando de la luz or. Si tú vas al hebreo directamente está hablando de la misma luz. Entonces, fíjense bien. Si en Génesis hizo la luz, ¿sí? Es decir, que puso a Cristo Jesús como luz sobre nosotros. ¿La luz qué hace? La luz nos permite ver, alumbra y nos permite ver, ¿sí? A los que estamos en tinieblas. Cuando venimos nosotros a Cristo Jesús, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nos trae a esto que estamos aprendiendo? La luz. ¿Cuál luz? La luz or. ¿Sí? ¿Me voy a entender? ¿Qué es Cristo Jesús? Cristo Jesús es esa luz or. ¿Sí? Entonces, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Ahí mismo te lo está diciendo, es Cristo Jesús, es la luz del mundo, es el or del mundo. Entonces, si sacamos esa deducción, y eso está interesante, te lo pongo como para que lo sigas analizando, ¿sí? Esa luz es la que nos hace venir a sus pies. No es el predicador que predica super wow, no es el evangelista que va y habla con un poder, no, es la luz or. ¿Qué es la luz or? Es Cristo Jesús por medio de su evangelio, por medio de su palabra, es la que nos jala, porque su palabra ya está en nosotros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Desde antes, sí, ya está su palabra en nosotros, pero se nos olvidó por toda la contaminación que teníamos, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Quita escamas y nos permite ver muchas cosas conforme vamos aplicando lo que aprendemos. Él es esa luz, ¿sí? La palabra, esa luz nos la muestra por medio desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra esta luz. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos, sí? Y el Señor quitó algunas escamas este fin de semana pasado. Y déjame decirte algo que a lo mejor va a ser triste, pero muchos teníamos escamas el domingo pasado, ¿y qué crees? Seguimos teniendo escamas el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque nuestra voluntad no ha sido iluminada por esa luz or. Esa luz or tiene que iluminar mi voluntad, ¿sí? Ahí está la voluntad. Y la voluntad es la decisión que yo tomo, ¿sí? Conforme a lo que voy aprendiendo, sí. Una pregunta. De acuerdo al tabernáculo, en el atrio, la luz que ilumina o que nos ilumina es la luz natural. Ajá, en el atrio. Es correcto. A partir del lugar santo y santísimo, ya no es esa la luz, sino No. la luz del Señor. Así es, por medio de la luz que está en el candelero. ¿Podemos equiparar esa luz con la luz or o no? Porque la luz or entra desde el atrio cuando aceptamos. La luz or entra desde aquí, no en cuanto a eso, porque realmente lo que nosotros vemos es cuando estamos en el atrio, y no está mal, cuando estamos en el atrio, si recuerdan en el atrio estaba al aire libre, a la intemperie, y lo que logras ver en el atrio, ¿sí? Es lo que tus ojos permiten ver, ¿sí? Pero hay cosas que vas a encontrar en el lugar santísimo que tus ojos no lo van a permitir. Por ejemplo, ¿sí? El hecho de que su servidor esté aquí enfrente, ¿lo lograron ver mis ojos? No, ¿sí? Sin embargo, confié en Él y me fui con Él, y Él fue el que te levantó y te puso donde estabas. No sé si me estoy dando a entender. Ya no es lo que yo veo o las habilidades que yo creo, con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, con lo que yo he experimentado, fácilmente levantamos esta iglesia de vidas transformadas. Eso es lo que ve nuestros ojos en el atrio, ¿sí? Pero el Señor te va a llevar a lugares donde tu luz natural, la luz natural, no te va a permitir ver. Y eso es lo que quiere llevar a esta iglesia. El Señor quiere llevar a esta iglesia a que empecemos a confiar en Él, aunque no puedas creer lo que viene. ¿Me doy a entender? Hay muchas cosas en la palabra que tú y yo a veces discutimos y dudamos de que la palabra lo dice así, dijo acá, sí, pero la luz no la desperdicies. La luz que el Señor te está mostrando es que te está revelando algo. Tómalo. Podemos creer que cuando estaba Moisés y Moisés llegó al mar y se abrió, ¿eso lo crees? Y dice la palabra que el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios de ahora. ¿Podrá abrir el mar también?
Y te aseguro que muchos no van a creer. De hecho, es tan triste lo que te digo, es que va a llegar el momento en la gran tribulación, en donde aún en la gran tribulación muchos no van a creer. Y está hablando de la gran tribulación que ya se quedaron. O sea, no se fueron en el rapto. Sí, ya están en el momento de la gran tribulación. Y aún viendo las circunstancias que están, no van a creer. Y dice la palabra por ahí más adelante en Apocalipsis de los 1000 años, que va a pasar exactamente lo mismo. Va a volver a soltar otra vez, sí, a Satanás. Y aún estando en la presencia del Señor, ya no aquí, aún así muchos se van a ir. Van a dudar. ¿Qué es lo que duda? ¿A nuestra alma, nuestro espíritu? No. La voluntad. Está en la carne. Amén. Es en lo que decidimos. Entonces, Cristo Jesús es esa luz. Sí. ¿Se podría decir que la palabra es la luz? ¿Otra vez? Que la palabra es la luz. La palabra es la luz. Así es, efectivamente. La palabra es la luz, es Cristo Jesús mostrándonos quién es Él por medio de su palabra. Si Cristo Jesús es la luz la palabra es de Cristo Jesús. Él es. ¿Se podría decir que en el atrio, en el candelero, El lugar santo. en el lugar santo, está la luz? Sí, porque está de hecho, déjame decirte esto. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, la luz está desde que lo recibes a Él. No está acá, Él está desde aquí. Porque si Él es la luz ¿dónde lo conoces a Él? No lo conoces aquí. Aquí profundizas en Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde lo conoces? Parábola del sembrador. Aquí es donde lo conoces. La luz la recibí cuando yo me impactó su luz. Ojo, eso es importante en cuanto damos, compartimos el evangelio, ¿sí? Porque aquí tenemos personas que tienen el don de evangelismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mi intención es que la gente vea a Cristo Jesús por medio de la enseñanza, no a mí. Porque si me ve a mí, lo único que va a ser una réplica de mí. Yo soy un pecador. Lo que tiene que impactar a la persona es la luz de Cristo Jesús en mí. Amén. Eso es lo que impacta. No sé a ti que te impactó, pero sí es importante y te vamos a ver que parte de esa red es el testimonio. Por eso les he dicho que es importantísimo el testimonio, porque el testimonio no habla de ti. El testimonio habla de Cristo Jesús. O sea que si tú y yo estamos haciendo cosas que no están en la palabra, estamos manchando el testimonio de Cristo Jesús, no el tuyo no redime. Es que yo veo al pastor. No, yo no redimo. Yo soy un pecador igual que ustedes, un siervo igual que ustedes, que el Señor llamó a pararse aquí enfrente. Punto. ¿A quién tengo que buscar? A Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando les decía que yo me daban ganas de ponerme aquí atrás? Para que lo que tú estás escuchando sea la palabra lo que te está impactando y no a quien está enfrente. Amén. Sí, solo iba a clarificar que lo que la pastora estaba diciendo en la enseñanza del tabernáculo, habíamos dicho que lo que vemos con la luz del sol. No es decir que la luz del hijo no está afuera, sí está, porque es la luz del mundo, pero no es la luz natural. Entonces, que muevan mis ojos físicos, lo que veo, o me muevo mi fe y mis ojos espirituales que el Señor me muestra y no me mueva lo natural. Eso es la división que estaba hablando, no tanto que no está ahí, solo que no es lo que nos mueva. Un principio. ¿Quién puede creer? Digo, a lo mejor todos porque ya lo hemos experimentado. Que el hecho del Señor me da el 100%, me pide el 10%, diezmo. ¿Y quién puede creer que si le doy el 10% me va a alcanzar más con el 90% que con el 100%? ¿Por qué lo crees? Porque lo viviste. Porque si tú te vas conforme a la luz que da en el atrio, no vas a creerlo. Acabas de comprar un carro, nuevecito, precioso el carro, y el Señor te dice, no es el caso, dáselo al hermano fulano de tal. Ya cambia. Te la pensarías. Que el Señor me confirme 1500 veces para poder, mientras le desgasto, ya que la llanta se ponga lisa. Si se pone lisa en tanto tiempo, entonces sí es del Señor. ¿Cuántos no hacemos eso? Porque el Señor nos llama a nuevas dimensiones de fe, en su luz, ya no en esta. Entonces, muchos llegamos a dudar el hecho del principio de conforme a siembre, es conforme voy a cegar. Y muchos queremos cegar
sin sembrar. ¿Por qué? Porque sigo con la luz. No, ¿cómo le voy a sembrar? César, es tiempo de invertir. El Señor te habla, invierte en esto, César. Señor, pero como está la situación, yo creo que mejor no invertimos y nos esperamos, ¿no? Invierte, es confiar en Él, porque estoy confiando en la luz que el Señor pone. Invierto las vacas gordas y las vacas flacas, ¿sí? Porque confío en el Señor, en cosas que Él no podía ver. Ok, entonces seguimos. Una vez que esa luz brille en nosotros, por medio de la gloria del Señor, ¿sí? Acompáñame a Isaías. Isaías, por favor. 60. Amén. Isaías 61. Dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido mi luz. Porque ha venido mi luz, ¿sí? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. No soy yo. Lo que tú estás viendo es la gloria de Jehová. Lo que el pueblo de Israel veía en Moisés, que no le podían ver la cara, era la gloria de Jehová. Era la luz del Señor. Y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí: porque he aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿qué? Amanecerá Jehová, y sobre ti, amén. Somos bendecidos, iglesia. Tú y yo tenemos que caminar por medio del... Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Entonces tengo que caminar en el mundo siendo luz. No, pastor, mire, yo trabajo de una manera diferente. Tengo una estrategia, wow. ¿Cuál? Me camuflajeo. Y me empiezo a vestir como de oscuridad para que los hermanos, las personas que están allá, que son inconversos, se conviertan a Cristo Jesús. Y tengo amigos que son inconversos y me invitaron a un lugar donde hay vino, hay mujeres, hay todo. Y, Señor, con tal de bendecirles y hablar de la palabra, yo entré a ese lugar camuflajeado, Señor. ¿Sí o no? ¿Me debe entender? Es incongruente lo que estamos diciendo. Entonces tenemos que ser esa luz, y la red es tal cual, porque no es tu red ni mi red. Ahora, tenemos que entender que hay otras redes. La red que estamos hablando es de la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en otra red? En la red del mundo, en la red del pecado, en la red de las pasiones, en la red de los deseos, en la red del materialismo. El que confía en el hombre, una red. Maldito el hombre que confía en el hombre. Empezamos a confiar en las personas más que del Señor. Es una red que te va a llevar a cosas, ¿ok? Entonces, fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 16 mentes? ¿Sí? Y tú decías a lo mejor, ¿para qué estudiamos 16 mentes? El pastor no haya qué hacer. Pues déjame decirte que no. Hay una mente, ¿sí? Que es la mente Hashab, en hebreo. ¿Quién se acuerda de esa mente? A lo mejor no lo van a por hebreo, ¿no, verdad? ¿Deje qué? ¿Vais a sus apuntes? Perdón, ¿eh? Es la mente ¿verdad? Es decir, lo conocemos, la mente tejedora. ¿Sí? Ok. Yo pregunto, ¿qué era esta mente tejedora? La mente tejedora pertenece o trabaja en el espíritu. Empieza a tejer principios, empieza a tejer cosas que estamos aprendiendo en la palabra, o bien empieza a tejer cosas del mundo. Ajá. Iglesia, les voy a hacer una pregunta. La pastora dice que cuando haga pregunta, la pastora sí le conteste. Yo les voy a hacer una pregunta y si quieren contestar, contesten. ¿Cuántos en esta semana, después de lo que nos habló el Señor fin de semana, esa mente tejedora empezó a tejer cosas que no? Todos bien felicitos. Pastor, ¿puedo omitir decir que yo? ¿Cuántos cuando el Señor nos exhorta, el Señor nos corrige, cuando el Señor nos llama la atención, es más, cuando el Señor nos da un coscorrón, y haces que duelen? ¿Qué pasa en nuestra mente tejedora? ¿Cuántos esta semana el Señor nos habló y en la mente tejedora contaminada empezamos a pensar, ay, pues sí, es que pues como no es su chiteado, ay, pues sí, ahora resulta que yo.
Ay, sí, pues es que mira esto, ay, qué fácil. Llega la pastora y nomás se pone a predicar, qué a gusto. A ver su vida, a ver la vida del pastor, a ver la vida del fulanito, a ver la vida de sultanito. ¿Sí? ¿Sí o no? A veces estamos tejiendo cosas que no son de bendición. ¿Qué tendríamos que tejer? Todo lo que son los principios de la palabra. Eso es lo que tenemos que tejer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestra mente, sí, es una, pero dentro de la mente en hebreo hay 16 palabras que hablan de esa mente y cada una tiene una función? ¿Sí? Esas 16 gajos de una sola manzana habla de la mente tejedora, que es la primera. Y luego que vemos, ok, ya empezamos a tejer lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué tejemos? Imágenes, vivencias, principios. Muchos de nosotros todavía tenemos tejidos en nuestra mente imágenes, tejida en nuestra mente experiencias que nos han dolido y que no se las hemos entregado al Señor. Entonces esa mente está contaminada. Una vez, ¿sí?, cuando nosotros ya empezamos a tejer los principios del Señor en nuestras vidas, viene otra de esas mentes, ¿sí?, la mente Ain o Amán. Amén. La mente decididora. La mente decididora tiene que venir en base a lo que estoy tejiendo. ¿Qué estamos tejiendo? ¿Principios? ¿Qué vas a decidir? Esta mente decididora lo que nos permite hacer es decidir entre lo bueno y lo malo. Ahí va a manejar el Señor en esto que estamos leyendo de Mateo 13. Ahí va a entrar la mente decididora, porque va a llegar y va a decidir entre los peces buenos y los peces malos. Pregunto yo, ¿qué tipo de peces somos? No me contestes. ¿Estamos en proceso de ser peces buenos o ya estamos trabajando como peces buenos? ¿O somos peces medios buenos y medios malos? Camuflajeados. El Señor nos llama a ser peces buenos. Y no va a decir, vamos a separar peces buenos, peces camuflajeados y peces malos. No dice eso. Dice que Él va a separar los peces buenos de los peces malos. ¿Cuáles son los peces buenos? Los que cuando estábamos hablando en el trigo y la cizaña, ¿cuáles serían los peces buenos ahí? Porque no va a venir por el pez, no va a venir por el trigo, viene por la cosecha de ese trigo. O sea que cuánto es importante que tú y yo empecemos a dar fruto, iglesia. Y si tú y yo ya somos luz, o sea, ya tenemos la gloria de Dios por medio de esa luz, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuántos estamos contagiando de la presencia de Dios a nuestro alrededor? Que dicen, yo quiero lo que tú tienes. Y empiezan las personas a acercarse a nosotros, se acercan, están con nosotros, pero ¿qué tal cuando nos conocen realmente en nuestra privacidad? Y dicen, no, ¿sabes qué? Hay que quede. Aquí en esta iglesia no somos cristianos que venimos de domingos. ¿O sí? También los viernes, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? O los martes también. Bueno, ahorita no estamos viendo, ¿verdad? Pero los viernes o los martes. Pero venimos igual o venimos transformados con cada enseñanza que el Señor nos da. Ahora, ¿tú crees que el Señor nos quiere entretener los domingos? No. ¿El Señor vendrá a entretenernos? No. La verdad que, yo soy con toda la sinceridad, te lo voy a decir, qué flojera sería para cualquier pastor, si su motivación es hablar de la palabra, venir a motivar. A mí me daría mucha flojera venir a motivarles. Porque el Señor es tan grande que es suficiente para motivarme. Yo puedo tener un problema en mi matrimonio, puedo tener un problema en mi familia, pero mi Dios es suficiente para motivarme a hacer las cosas correctamente. Es que mi esposa, mi esposo, mis hijos siguen igual. Mi Dios es suficiente para yo no ser igual. En lugar de justificarme porque los demás lo son. ¿Amén? Ok. Entonces esta mente que es la que trabaja en la voluntad y en la mente decididora. ¿Sí? ¿Qué hace la mente decididora? Rechazo, permite entrar determinadas cosas a nuestra vida. ¿Vamos bien? Ok. Luego de esto, ¿se acuerdan cuál es la mente principal? De las 16 mentes hay una mente que es la principal, la más importante de todas. Y de ahí se desglosa todo lo demás. Que en el mundo es al revés. Esa la toman como la última. Reconocedora. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es la principal? Dijimos, la primera, la más importante de las mentes es la mente bendecidora.
La mente bendecidora es la más importante. Pero cuando nosotros estamos en el mundo, o sea, antes de Cristo, tenemos esas 16 mentes, claro, ¿sí? Pero la ponemos al último. O sea, actúo, preparo, escojo, leo la Biblia y el último bendigo al Señor. Y aquí es al revés. Primero bendigo al Señor y como estoy bendiciendo al Señor, todas las mentes se alinean para bendecir al Señor. Decido correctamente, tejo correctamente, porque la idea es bendecir al Señor, que es la primera mente que voy a utilizar. No sé si me estoy dando a entender. A veces en lo carnal primero va la decididora o la escogedora. Amén. En lugar de primero bendecir. Porque si primero voy a bendecir, voy a escoger algo que bendiga. No al revés. A veces escogemos y decimos, con esto a ver si puedo bendecir al Señor. ¿Cuántos? A mí me ha pasado 2 o 3 casos en donde le dicen al Señor, Señor, qué bueno eres, papá. Te pido por un vehículo para que con ese vehículo yo pueda trasladarme desde donde vivo, Señor, y pueda ir a las naciones a compartir el Evangelio, y pueda ir los domingos a la iglesia sin ninguna justificación, Señor. O que cuando hay puentes y cuando viene este evento y otros días inhábiles, los camiones no salen de mi casa, Señor. Por favor, papá. Y el Señor misericordioso te manda un vehículo. Y dices, gracias, Señor. Pero como ya tienes el vehículo, ya no va los domingos, porque el domingo tienes otro compromiso que tienes que ir en el vehículo, cuando el vehículo se te dio para bendecir su nombre, y ya lo dejas en segundo lugar lo que tiene que ver con el Señor. Y llega un hermano, ¿cómo ves? Vamos a compartirle a unos hermanos que están aquí arriba en el cerro. ¿Qué onda? ¿Nos vamos en tu carrito? No, mi carrito no, yo no puedo ir ahorita para allá. ¿El carro para qué te lo di? Para bendecir. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Bueno, de esta mente tenemos que trabajar mucho porque esta mente habla mucho de nuestras buenas o malas decisiones. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Entonces hay que ver qué pasó en esa mente. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Luego viene nuestra mente trabajadora. ¿Sí? Bueno, primero la tejedora. Teje los principios de la red. Luego viene que tomamos buenas decisiones con la mente amadora, Amán, que es la decididora. Y luego venimos con la mente trabajadora. ¿Qué es la mente trabajadora? Aquella mente que nos permite poner en obra lo que aprendimos. Creo, iglesia, que muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra mente trabajadora. Ya recibimos esa mente, ¿sí? Tejedora. ¿Estás tejiendo el principio el día de hoy? El Señor te ama, el Señor te está llamando a que dejes cosas que no, que dejes de vivir en adulterio, que dejes de vivir en idolatría, que dejes de vivir en orgullo, que dejes de vivir en soberbia, en prepotencia, en autosuficiencia, en todo lo que ya vimos, ¿cierto? Ya empezamos a tejer esos principios. La pregunta es, ¿qué has decidido al respecto? No, ¿sabes qué? Sí es cierto, pastor. Se pasó, pastor. Y se pone el rollo, gracias, Señor, porque me hablaste. Wow, ya está tejiendo, ya decidiste. Ahora el problema es cuando llega el momento de ejecutar. Y creo que como iglesia tenemos mucho problema con la mente trabajadora, cuando voy a poner en práctica las cosas que el Señor me está diciendo. Y llegas a la casa y dices, no, mejor no. ¿Cómo no? Así que quede mejor. Ya entendí, pero no lo aplico. No funciona así. ¿Amén? Ok. Entonces, ya les pregunté qué estás tejiendo. Y una chambrita, no, ¿qué estás tejiendo acá? Sí, no estoy tejiendo chambrita. ¿Qué estamos tejiendo? ¿Ven? ¿Empezamos a tejer mezclado o estamos tejiendo principios de la palabra para vivirlas? Ok, para poder usar esta red necesitamos primero tener, fíjate bien, ¿sí? En nosotros haber sido capturados por esa red. Yo no puedo compartir de algo que yo no he experimentado. En Cristo Jesús yo no te puedo hablar de que efectivamente si tú siembras, cosechas. ¿Cuántos sabemos que si sembramos, cosechamos? ¿Sabes por qué? Porque hemos sembrado. Porque muchos podemos enseñar de otros. Ay, es que si siembras, cosechas. ¿Y usted ya sembró, pastor? No, pero yo ya he oído que si siembras, cosechas, y en la palabra dice, y creo en la palabra porque soy muy espiritual. No, vívelo. Vívelo, porque cuando yo lo vivo, tú me podrás decir lo que tú quieras. Pero yo, sí, no me voy a mover de ese lugar. Tengo un Dios que sana. Amén. Tengo un Dios que provee. Amén.
¿Sabes por qué? Porque yo ya lo viví. No es que porque te provió a ti, sino porque el Señor me provió a mí cuando yo lo necesité. Porque me sigue proviendo en estos momentos. Gloria a Dios. Amén. Ok, entonces, es ahí donde entra nuestro testimonio. ¿Sí? Ahí es donde entra nuestro testimonio. Porque el Señor vino, no sé, ¿con quién vino contigo? A ver, vamos a poner un ejemplo. Alguien, ¿quién le compartió? ¿Cómo viniste a Cristo? ¿Quién te compartió? A mí me compartió mi hermano. Ajá, a mi esposa le compartí yo, gloria a Dios por eso. Dije, esta niña me la llevo. Sí. ¿A quién? Gaby. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Hay alguien más que se acuerde, aunque no sea de la iglesia? Sí. Tu tío, ok. Tu mamá, gloria a Dios también por eso. ¿Alguien más? Tu suegra, ok, gloria a Dios también por eso. Fíjense bien, ¿eh? Y pregunto, además le voy a preguntar a mi esposa, tú toma la pregunta. El que te compartió, ¿tiene muchos errores? Te va a decir mi esposa, si te platico. ¿Han visto los errores de los que les compartieron? Si el testimonio y la luz que me compartió fue de esa persona, entonces se acaba así. Pero si me logró compartir a Cristo Jesús, yo ya no veo a esa persona. Si no veo a Cristo Jesús porque lo que me compartió fue la luz, no a esa persona. ¿Me doy a entender? Entonces, a mí me compartió mi hermano. ¿Mi hermano tiene errores? Claro que sí, pero yo no me estoy fijando. Él no es mi ejemplo es esa luz, es Cristo Jesús y yo le sigo a Él, porque yo sí quiero ser luz. Entonces, cuando llega otra persona y le compartes, esa persona va a ver a Cristo Jesús en ti por el testimonio. ¿Dónde se ve el testimonio? En los valles. Ahí se ve clarito el testimonio, nada nos oculta. Ahí se ve clarito en los valles quién eres tú, de qué estás hecho. Momentos difíciles, ¿qué haces? Clamas al Señor. Momentos en los montes de gloria y de exaltación, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. No me falta nada, pero cuando te falta, bendito sea el Señor, gloria a su santo nombre. No nada más de dientes, sino de corazón. Entonces las personas empiezan a ver la luz y la gloria de Dios en ti y empiezan a ver el mover de Dios en tu vida. ¿Vamos bien? Ok, eso es lo importante del testimonio, iglesia. No trates de impactar porque la verdad tarde o temprano va a salir a la luz. Yo puedo venir muy espiritual, oh iglesia, Dios les ama, el Señor, y me dejo caer de rodillas hasta para que suene, y todos, wow, el pastor anda ungido, y salgo de aquí y llego con mi esposa y tú quítate, dame, que te estoy quitando los hijos, toma, que te dije que te portaras. Ese no es un buen testimonio, y no me estás viendo, pero Él sí. ¿Y sabes lo que pasa? La gloria del Señor la quita, la cobertura del Señor la quita. Entonces voy a seguir viniendo con ustedes a hablarles del Señor, pero ya sin la cobertura. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. ¿Cuántas congregaciones han estado así? Que se salieron de la cobertura y ya no se mueve el Espíritu Santo igual. ¿Cuántos en nuestros matrimonios hemos estado así? Porque nos salimos de la cobertura y los que deciden en casa soy yo y no el Señor. Ahora en estas semanas estábamos planeando hacer algo y le digo, Señor, sí, vamos a hacer esto y esto por los muchachos que llevan a entrar a la escuela y hacer aquello. Sí, listo, vamos a hacerlo. Y empiezo a llenar el teléfono para hacer las llamadas y le digo, Señor, tú dime, si sí o si no. Ya yo me acostumbré a preguntarle, ¿sí o no, Señor? A ver, espera. Y digo, espera. Ay, muchachos, espérense. Vamos a esperarnos un ratito más. Y a la siguiente semana vino un gasto que teníamos que hacer. Era esa cantidad que se iba a gastar para aquello. No sé si me estoy dando a entender. Yo hubiera regresado súper relajado y luego viene el gasto y ¿cómo le hago? ¿Por qué? Porque no escuché al Señor y nunca le pregunté primero qué quería que yo hiciera. ¿Amén? Ok, entonces seguimos. Regresemos a Mateo. Vamos a Mateo otra vez. ¿Sí estamos aprendiendo? Ok, gloria a Dios. Espero que sí. Mateo 13 otra vez. Ajá, que es la que estábamos leyendo. Dice aquí que 13:47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Ya entendimos la red, ¿verdad? La red es la palabra de Dios, la red es la palabra de Dios en nosotros y nosotros nos formamos parte de esa red. Nosotros hacemos extendible esa red por medio de la palabra vivida en nosotros. ¿Sí? Que tiene que ver con el testimonio. Ok.
Luego dice aquí, de los cielos es semejante a una red, que echada, ¿dónde? ¿Dónde fue echada esa red? La mar representa el mundo. La red va a ser echada en el mundo. Y en el mundo va a tomar, ¿sí?, los peces de unos y de otros. Vamos a 2 de Corintios. Pon un dedito ahí porque vamos a seguir viendo. 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 10. Dice la preciosa palabra del Señor, 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Algunos todavía nos está costando trabajo hacer eso. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no te vayas contra el predicador. No te vayas contra que te puso la palabra enfrente y te puso la luz or. Si tienes algún problema con la luz or, ¿con quién crees que tienes que ir? ¿Con quién es la luz or? ¿Cuántas veces viene la esposa, ayuda idónea, ¿sí?, y llega y te dice, lo que estás haciendo no está bien, ya no estamos para eso? ¿Qué produce en nosotros? No te enojes contra ella. Si tienes alguna situación con la palabra y la luz or, ve con el Señor y dile, Señor, esto me molestó. Amén. Seguimos. Me quedé en él. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y derribando, ¿qué va a derribar? Iglesia, ¿no? A veces somos muy especialistas en esto. ¿Cuántos tienen muchos argumentos? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Al 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra... Fíjense bien lo que estamos hablando. ¿Cuántos de nosotros tenemos argumentos? ¿Cuántos estamos argumentando el por qué no crecemos? Si yo voy contigo con toda, así como la pastora habla, gracias a Dios por eso, y no nomás habla con ustedes, también habla conmigo a veces, directo, nomás oye, ¡pum! ¿Te has dado un golpe en algún pico, en algún arco? ¿Cómo duele? A mí me duele mucho y me molesta. Hay ocasiones que a veces levanto la cajuela del carro y por alguna situación la dejé a medias y le levanto, de por sí que no tengo mucho colchón, y le levanto, llega exactamente en el dolor. Pero me da coraje conmigo mismo. O sea, de cuenta que me pongo, que bueno, como diciendo, bueno, pues no estás viendo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ponemos así? Y tengo que ir con el Señor, dime, Señor. Y el Señor me dice, entonces no seas tarugo, mijo, levante un poquito más la cajuela para que no se pegue. Así de sencillo. Sería una enseñanza súper, wow, no, es profundo, me voy a meter en el hebreo, cajuela. No. Es simple y sencillamente pon atención a lo que estás haciendo. Amén. Digo, que estudiamos mucho el hebreo, ¿verdad? No, esa cajuela no viene, a ver qué dice aquí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, dice, continúa diciendo el capítulo 13, 47 de Mateo. Dice, recoge toda clase de peces, ¿sí? Entonces, el mar habla de las naciones, ¿sí? Del mundo en general. Y aquí dice que recoge toda clase de peces. Aquí nos habla de separación de peces buenos y peces. Ahora, ¿de qué depende en qué categoría estemos? ¿Tendrá que ver algo nuestras 16 fracciones de nuestra mente? Claro, porque de eso depende lo que estamos haciendo. Depende de nuestro cuerpo, ¿sí? Por medio de esas mentes, hacer las cosas que tenemos que hacer y que el espíritu y el alma quiere que hagamos. Mira, ahorita, por ejemplo, estuvimos danzando. A lo mejor a muchos de ustedes les empezó a danzar un solo pie. ¿Y cuántos dijeron, sabes qué? ¿Por qué el pie? Todo mi cuerpo alabará al Señor. ¿Me doy a entender? Ay, no, ¿qué van a decir? Ahora estamos como la esposa de David, ¿verdad? Qué ridículo estás haciendo. ¿Sabes qué? Para ti es ridículo, pero para el Señor estoy levantando su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi hombre, mi carne en el piso para levantar el suyo. Amén. Somos bendecidos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, ya hablamos de la mente tejedora, de la mente decididora, ¿sí? Que permitimos que marque, ¿sí? Que nos marque. Habla también del amor hacia el Señor. Lo que escogemos, ¿se acuerdan de la mente escogedora? La nefesh. Es importante también la mente escogedora que la mente nefesh. Ok. Cuando el Señor dejamos que el Señor limpie nuestra mente,
¿sí? Vamos a poder llegar al lugar que el Señor quiere que lleguemos. Amén. Y vamos a la parte para concluir. Acompáñame a cantar. Y vamos a concluir, a cerrar con broche de oro. Amén. Porque el Señor es bueno. ¿Cuántos están felices porque el Señor les ama? Gracias, Señor. De veras que somos privilegiados, iglesia. Gracias porque Él es bueno. Él ama a todos aquellos que le seguimos y estamos con Él. Cantares 4, por favor. Amén. ¿Se acuerdan de qué habla Cantares? Cantares, muchos dicen que habla del área sensual entre el esposo y la esposa. No, Cantares está hablando de la esposa y del esposo, cuando Él venga por ella. ¿Cómo tenemos que estar preparados? ¿Sí? ¿Qué es la enseñanza que estamos recibiendo? La enseñanza que estamos recibiendo es aprender a ser la esposa. Porque la esposa, ¿con quién está? Con el esposo. Amén. Pero el cortejo, ¿con quién está? ¿Nomás va a la boda? ¿Sí? Yo no quiero ser del cortejo, yo quiero ser la esposa. Para que cuando venga el esposo, venga por mí. Amén. ¿Son bonitos el cortejo? Claro que sí. Los familiares, claro que sí. Pero la esposa es la esposa. Y vemos aquí en Cantares 4:10. Dice por aquí algo precioso. Y dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuanto mejor es que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Ok, aquí hay varias cosas que voy a tomar y que quiero aprovechar para este tema. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Veo 4 cosas. Voy a dar 4 puntos. Lo podría inclusive poner como una estatura de verdad. Una estatura de verdad es 4 puntos en donde el Señor te va mostrando cómo llegar a Él. Hay estaturas de verdad que empiezan de arriba hacia abajo y hay estaturas de verdad que empiezan de abajo hacia arriba. Dependiendo de dónde empiezan, es quien me está hablando. ¿Ok? Ok, pero en este caso voy a ponerlo como estatura de verdad. Primero, yo veo aquí un panal. Ahí lo sigues leyendo otra vez hasta que lo encuentres. Ahí en ese capítulo 4, del 10 al 11. Vemos miel. ¿Sí? Vemos vino. Y vemos leche. Entonces vemos panal. Vemos miel. Vemos... puse vino, ¿verdad? Que me viene de allá del pueblo. Vino y tenemos leche. Son las 4. Ok. ¿Estamos listos? Son 4 elementos, sí. Son 4 elementos rapidísimos que me voy a entrar. Primero, panal. El panal que representa. Fíjense bien, ¿se acuerdan de dónde se ponían cuando estaba el candelero? Aquí tenían las mechitas. ¿Qué le ponían al recipiente para poder poner la mechita? Cera. La cera sale del panal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de la cera? Mantener el fuego. Esa es la finalidad de la cera. La cera se pone, ¿han visto veladoras? ¿Sí? O las velas. Es la cera y se pone el mechón, ¿sí? Y que con eso es con el que se prende y se mantiene prendido. Ok. Fíjense bien, ¿eh? Primero nosotros tenemos que tener preparada el panal, que es la cera. Porque si no tengo preparada la cera, cuando reciba la luz se me va a acabar. El fuego del Espíritu Santo cuando llegue se va a apagar. Ok, llega ese fuego. ¿Sí? Estoy tratando de aventajarlo un poquito, porque ya los tiempos ya. Fíjense bien, llega ese fuego a mi vida, y llega Cristo Jesús a mi vida, y cuando llega Cristo Jesús a mi vida, ¿qué es lo que hace? Trae un fuego. Y dice la palabra que en el tabernáculo, ¿quién ponía el fuego en el altar de bronce? ¿Se acuerdan que lo ponía el sacerdote? Porque los hijos de Aarón lo hicieron alguna vez y se llevaron cerillos y les costó la vida. No llevaban cerillos, ¿verdad? Pero lo prendieron ellos, por ellos mismos. ¿Quién tiene que prender el altar de bronce, que es el primer mueble? Lo tiene que prender Cristo Jesús. Manda su fuego por medio de la columna de nube y fuego, y mandaba fuego y encendía, ¿sí? ¿Y quién tenía que mantenerlo encendido? El sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Quién tiene que mantener prendido el fuego del Espíritu Santo y del Señor en nosotros?
cada uno de nosotros. No es responsabilidad del pastor, es cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener esa cera para mantener prendido, ¿sí?, esa luz que el Señor trae en nuestras vidas. Amén. Ok, entonces, ¿qué hace la luz cuando llega a nuestras vidas? Que estamos en tinieblas. Aún podemos estar ahorita en oscuridad o tinieblas. ¿Qué hace la luz? Ilumina, molesta o incomoda. La luz incomoda. ¿A poco? Imagínate que yo llegara y le dijera, voy a poner un ejemplo. Pedrito, deja de estar adulterando. Porque estás adulterando y te estás metiendo con otra persona que se llama fulanita y tú estás pecando. ¿Le gustará que yo le diga eso? Porque la palabra dice que tú sigues adulterando, vas directo al Seol. Juanita, te digo a ti, deja de estar tomando, porque dice la palabra que ningún ebrio entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo crees que lo tome? Puede tomarlo como ofensa, porque la palabra llega como luz. Y la palabra como luz no llega a decir, déjame tocar a ver cómo le digo. Llega la palabra como tal y va a quitar las tinieblas. Y al quitar las tinieblas se va a ver toda la imperfección. O sea que si yo llego a tu casa y llego, ¿cómo estás? Ah, bien, pastor, ya lo estábamos esperando. Ah, bien limpiecito y, ay, huele, le pusiste fabuloso, ¿verdad? O le pusiste, no sé, pinol, ay, qué rico huele. Y luego llega así, ¿puedo pasar a tu cuarto? No, pastor, espéreme. Permítame un segundito. Porque llego a tu cuarto, levanto la cama y ahí está todo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Qué hace la luz? Cuando llega la luz, lo que hace la luz es te muestra todo como realmente está. No como tú y yo decimos que está, sino como realmente estamos. Y mi corazón está todo sucio, cochambroso, ¿sí? Entonces llega la luz y la luz me permite ver, decir, ahí está sucio, allá está sucio, ay, que criticó en el pastor. No estoy hablando de David. Tú vas a ver. ¿Cuántos de nosotros no dejamos que nadie venga a nuestra casa porque entonces considero que está sucia? Entonces, ¿cuántas veces no estamos dejando venir la luz del Señor a mi vida y prefiero estar en tinieblas? Porque no está limpia mi casa. ¿Amén? Ok, entonces, la luz es la palabra, ¿estamos de acuerdo? Nos va a provocar en nosotros, ¿sí?, esa incomodidad. Ok, rapidísimo y lo voy a terminar así por los tiempos. Llega la palabra primero como luz y te va a incomodar. Pero después de que llegue como luz, llega como miel. ¿Qué es la miel? La miel es dulce. La palabra es amarga, pero también es dulce. Y la palabra llega y te exhibe, pero si tú sigues penetrado en la palabra y no te sales del camino, vas a empezar a saborear cuando el Señor te corrija. Y ya no me voy a enojar porque me corrigió. Amén. Porque ya se convirtió en algo dulce. ¿Vamos de acuerdo? Y luego seguimos. Una vez que la palabra es dulce, ¿sí?, viene el vino. Y el vino significa deleite o gozo. Eso significa dulzura o dulce. Eso si estamos hablando de la luz. ¿Me estás dando a entender? Pero tú y yo tenemos que empezar a saborear. Primero llega la palabra y nos confronta. ¡Pum! Luego empiezo a entender la palabra y se me empieza a hacer dulce. Luego empiezo a deleitarme en la palabra aunque me duela, aunque me exhiba. Sigo deleitándome en la palabra. Y finalmente viene la leche. Y la leche habla del celo. El celo reverente por lo que el Señor hace. Y a veces ven que su pastor y su pastor se molestan cuando te dicen, ya no estás para eso. Imagínate el Señor, cuántas veces se desespera por cómo actuamos nosotros. Y a lo mejor llega un hermano y digo, ven, puedes venir por favor, pasa al salón. Ya nadie quiere pasar al salón, pasen al saloncito por favor. Y le empiezo a decir, a ver, quiero comentarte algo. ¿Quieres ayuda? Sí. Pues ten mucho cuidado con esto y con esto, porque lo que estás haciendo no honra al Señor. Lo que estás haciendo, tienes problema en la iglesia. Estás provocando esto en la iglesia, ten mucho cuidado en esto. ¿Qué va a hacer el hermano? Si está agarrando los principios y la palabra correctamente, seguirá creciendo. Pero si es una persona que nada más está inmadura, lo que va a hacer es se va a ir del lugar. Y tristemente te digo que hay muchas congregaciones que están muy al pendiente de no le digas eso porque se va. Híjole, iglesia, si no estás preparada para que el Señor te muestre por medio de la luz, ¿sí?, la palabra y luego te vaya llevando los procesos, entonces no estás preparado para nada. Porque cuando venga el Señor en la tribulación no te van a preguntar, ¿cómo ves? Ándale, no aceptes a Cristo, no lo reconozcas, ándale, no seas malito.
Dale chocolates para que él no reconozca a Cristo Jesús. ¿Va a venir así? Entonces tienes que prepararte a todo. Tenemos que prepararnos para todo. Amén. Dice la palabra que llegará el momento en que te pondrán esa marca y esa marca te permitirá comprar o vender. O sea que aunque tengas dinero en el banco, sin esa banca no vas a hacer nada. No vas a poder comprar, no vas a poder vender. Dice la misma palabra que muchos morirán de hambre porque no tendrán para comer. ¿Sí? Ay, que acabo tengo el carro. Sí, pero se te acaba la gasolina, ya no puedes comprar gasolina, no puedes comprar o vender nada. Pero ¿sabes para quién es eso? Para los que se quedan en la gran tribulación. Dios me libre, yo pienso irme antes. Para eso estamos preparados, para irnos antes. Entonces, ¿qué habla con la leche? La leche habla de las cosas de Dios, la grosura de la palabra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí viene una pasada, creo que está en Salmos, que bate la leche, ¿hasta que qué? Hasta que hacemos mantequilla. ¿Y sabes lo que comía el Señor? Mantequilla y miel, dice en Isaías. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que irlo aprendiendo. Amén. Tenemos que aprender que el Señor primero te va a mostrar luz, luego tú tienes que entender que el Señor tiene todo bajo control, irte por la dulzura y saborear lo que el Señor te está dando, luego deleitarte y gozarte y empezar a danzar. Gracias, Señor, porque si estoy en un valle y tú me estás poniendo en el valle, bendito sea su nombre, porque por algo estoy aquí, por cabezón, por necio, por testarudo o por obediente, porque a veces el Señor nos pone en valles por obedientes, para ver si realmente estamos obedeciendo por Él o por nosotros. Y finalmente viene el celo. Y nos dices, esta palabra a mí no me la mueve nadie y me la quita, porque es el celo del Señor. Y llega una persona y empieza a hablar en contra de lo que tú ya viviste y empiezas a defenderlo. Sabes que discúlpame, pero tú no conoces a Cristo Jesús. Yo me voy a retirar, ya no voy a ser cristiano porque me retiro de ser cristiano. No fuiste cristiano, porque esto no es de retirarse. Si conociste a Cristo Jesús, no te puedes retirar porque Él te llena, es todo. Simple y sencillamente nunca le conociste.